Sigamos avanzando. Un triángulo. Veamos si este es interesante. Dice, imprime triángulo. Tenemos, admitir a sus compañeros. Ya, dice, tenemos la clase que imprime un triángulo, ¿verdad? Dice que tiene su función main y dentro de su función main, ¿verdad? Imprime un triángulo. O sea, llama al método imprime un triángulo con el parámetro de 4. Luego, más abajo, tenemos la definición del método imprime un triángulo que recibe como parámetro side o sea, la longitud de en un lado del triángulo. Luego pregunta, si la longitud de un lado es menor a 1, ¿verdad? Si la longitud es menor a 1, retorna. Es decir, que cuando la longitud sea menor a 1, o sea, si es 0, va a retornar donde fue llamado, ¿verdad? ¡Qué desgraciados, macho! El compañero ni lo intenta. No sé qué estará viendo, pero parece que fuera comedia. Ya, entonces les decía yo que aquí tenemos ya el método imprimo un triángulo. A mí se me hace más fácil llamarle funciones, ¿verdad? Y entonces si el al lado del triángulo es menor a 0, pues simplemente retorna. Así, retorna, no hace nada, ¿verdad? Si no es menor a 0, ¿verdad? Si no es menor a 0, lo que hace es que imprime el triángulo menos 1. ¿Sí? Si no es menor a 0, imprime el triángulo de menos 1. Es decir, se vuelve a llamar a sí mismo, pero con una longitud menor, ¿verdad? Y así se está llamando recursivamente, ¿no? Hasta que va a llegar un momento, ¿verdad? Va a llegar un momento en que va a retornar, ¿verdad? Y cuando va a retornar, o sea, de su llamada, cuando retorna de su llamada, va a hacer un for que va a ir desde i igual 0, ¿verdad? Y se va a repetir mientras i sea menor que la longitud del lado del triángulo, y lo que va a hacer es que va a imprimir dos corchetes, ¿no? Entonces va a imprimir ahí dos corchetes, ¿verdad? Y luego de eso, y noten ustedes que va a imprimir sin salto de línea. Luego de eso va a imprimir un salto de línea. Ya, entonces aquí tenemos una estructura repetitiva que se va a repetir hasta la longitud del triángulo. Entonces tenemos una estructura repetitiva que se va a repetir hasta la longitud del triángulo. Pero ¿cuándo se va a repetir? Se va a repetir cuando regrese de las demás llamadas, ¿no? Entonces, cuando regrese las demás llamadas, ahí se va a ir repitiendo. Entonces, esto se supone que dibujaría un triángulo. Vamos a ver. Este de aquí. Está imprime un triángulo. Ahí estoy ejecutándolo. Y como este no me pide que ingrese ningún parámetro, ¿verdad? Simplemente cuando ingresa va a imprimir un triángulo del lado 4. Y ahí se demoró, pero ahí ya está ejecutando.
Ya, entonces, la función lo que hace es que imprime un triángulo de lado 4, ¿verdad? Pero cuando imprime un lado de lado 4, se llama a sí mismo, imprime un triángulo de lado 3, imprime un triángulo de lado 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, miren, yo le mandé a imprimir un triángulo de lado 4, pero lo que imprimió fue un triángulo de lado 1, ¿no? Entonces, si revisamos aquí lo que hace imprimir un triángulo. Lo que hace imprimir un triángulo es que si todavía no se ha llegado a que el lado sea 0, se imprime un triángulo de menor tamaño, ¿verdad? Y luego se imprime un triángulo o sea, se sigue imprimiendo un triángulo de menor tamaño, ¿verdad? Hasta que se sigue imprimiendo un triángulo de menor tamaño hasta que se llegue a que el lado del triángulo es 0, ¿verdad? Entonces se comienza a regresar. Cuando comienza a regresar la llamada, ¿verdad? El primer triángulo que se va a imprimir es un triángulo, ¿verdad? Donde el lado 1, ¿verdad? Entonces el lado del triángulo va a ser igual a 1, entonces aquí va a entrar en un ciclo y por eso se imprime el triángulo del lado 1. Después regresa donde fue llamada y entonces regresa de imprimir el triángulo del lado 1, ¿verdad? Y retorna el control a la llamada del triángulo del lado 2. Después de imprimir el triángulo del lado 2, retorna donde fue llamado y le da el control al triángulo del lado 3. Y así sucesivamente hasta llegar al triángulo del lado 4, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a través de llamadas recursivas, en vez de imprimir el triángulo del lado más grande al lado más pequeño, aquí lo imprime del lado más pequeño al lado más grande, porque se llama antes de imprimir el triángulo más grande, se llama a sí mismo para imprimir el triángulo más pequeño, ¿no? Entonces, aquí les copio el programa, ¿verdad? Que imprime un triángulo para que ustedes lo revisen y lo trabajen por allá. Sigamos avanzando entonces. Acá tenemos método recursivo para las torres de Hanoi. Ya me imagino que ustedes alguna vez se toparon con las torres de Hanoi, ¿no? Las torres de Hanoi es un juego que consiste en que tenemos ahí 3 pivotes o 3 palitos, ¿verdad? Y que tienen números de discos diferentes que están apilados. El juego consiste en, entre los 3 palitos, mover los discos de un palito a otro palito, ¿verdad? Y solamente se puede mover un disco a la vez, ¿no? Entonces, de los discos que están aquí, solo se puede mover un disco a la vez. Pero existe una regla que dice que un disco de mayor diámetro, o sea, un disco más grande, nunca puede estar encima de un disco de más pequeño, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mover los palitos, ¿verdad? De una barra a otra barra, tienen que estar ordenados, y tenemos un palito temporal, pero lo que no podemos hacer es poner uno grande encima de uno chiquito. Esa es la limitación. Entonces, ese es el juego de las torres de Hanoi. Entonces aquí dice, se considera un pivote origen, que vendría a ser el primero, y otro destino, que vendría a ser el último, ¿no? Y el de medio se considera uno temporal. Sí, el algoritmo es para n discos, es decir, que el algoritmo puede resolverse con cualquier cantidad de discos, ¿no? Lo mínimo creo que son 3 discos, que van numerados desde el más pequeño al más grande, y que los nombres de los pivotes son de torre a torre y aus torre, ¿no? Entonces, de torre vendría a ser el origen, a torre vendría a ser el destino, y aus torre vendría a ser el intermedio. No, la solución debería ser mover los n discos menos 1 superiores del pivote de torre, o sea, del pivote original, al pivote auxiliar, utilizando el pivote a torre como temporal, ¿verdad? O sea, utilizamos los 2 pivotes como temporales para poder organizarnos y mover los discos al destino, ¿no? Porque el disco que tiene que quedar en A torre, o sea, el destino, es el disco más grande. Pero el disco más grande está encima de todos los discos más pequeños. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de los discos más pequeños para poder mover el disco más grande al destino.
Ese es el juego, ¿no? Entonces debemos de mover los n discos menos 1 del pivote A torre del pivote aus torre al pivote A torre, utilizando D torre como temporal, ¿no? Entonces es todo un enredo, pero, o sea, si ustedes lo juegan es fácil, ¿no? Solución recursiva. Aquí tenemos la clase de torres de Hanoi, que llama su método main, ¿verdad? Nos crea un objeto de tipo scanner que nos permite una lectura desde la consola, ¿verdad? Nos manda un mensajito que nos indica cuál es el número de discos que vamos a ingresar. Leemos el número de discos en el objeto in con la función nextIn, que nos permite leer un número entero y que lo vamos a almacenar en la variable n, que va a ser de tipo entero. Luego llamamos a nuestro método recursivo que se llama torres de Hanoi y le enviamos como parámetros primero el número de discos, ¿verdad? Y luego me imagino que le estamos enviando el nombre de la torre A, o sea, de la torre origen, el nombre de la torre C, o sea, la torre destino, y el nombre de la torre B, o sea, la torre auxiliar. Entonces son 4 parámetros que estamos enviando a la llamada a este procedimiento recursivo. Más abajo tenemos la definición del método recursivo, donde recibe como parámetros n, ¿verdad? En este caso n va a ser el número que hemos leído desde el teclado, el nombre de A, que se va a hacer el de torre, el nombre de C, que va a ser el A torre, o sea, la torre destino, y el nombre de B, que va a ser aus torre, o sea, la torre auxiliar, ¿no? Entonces, eso estamos enviando como parámetros a dicha función. Luego pregunta, si n es mayor a 0, quiere decir que si hay números de discos, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que proceder. Si n no es mayor a 0, quiere decir que no tenemos discos, y si no tenemos discos, pues simplemente retornamos sin hacer nada, ¿sí? O sea, vendría a ser como que no hay solución. Si n es mayor a 0, ¿verdad? Si n es mayor a 0, quiere decir que sí hay discos, y lo que hacemos es que llamamos nuevamente a Torres de Hanoi, ¿verdad? Pero ahora vamos a enviar, vamos a llamar a Torres de Hanoi, pero con un disco menos, ¿verdad? Y enviamos de torre, ahí llegó Damián. Déjenme ver si le pusimos asistencia a Damián. Déjenme cerrar esto un segundo. Bueno, déjenme terminar con esta explicación. Espero que no me acuerdo. Ya, entonces enviamos nuevamente a Torres de Hanoi, pero con un número menos, ¿verdad? Y seguimos enviando de torre, que viene a ser en este caso A. Sí, ahora A torre, ¿verdad? A torre, que era el destino, se va a convertir, ¿verdad? O mejor dicho, aus torre, que era el auxiliar, ¿verdad? Se va a convertir en la torre destino, ¿verdad? Y A torre, que era el destino, se va a convertir en la auxiliar, ¿no? Entonces lo que hacemos es que, como tenemos que mover un disco, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que tenemos que organizar los otros discos para poder acomodar el disco que acabamos de salir, ¿no? Y lo que hace después de llamarse recursivamente va a ser que nos indica, o nos va diciendo los movimientos, y dice, mover el disco, aquí está el parámetro, el primer parámetro, aquí está el segundo parámetro, y acá está el tercer parámetro para la función printf, ¿no? Entonces lo que nos dice es mover el disco, n, o sea, los discos están numerados, entonces n vendría a reemplazar aquí, ¿verdad? Mover el disco n, entonces n sería ya el disco, el último disco, ¿verdad? Mover el disco n, ¿verdad? De torre, ¿verdad? Entonces, de torre sería la torre de destino, perdón, la torre de origen, hacia A torre, que vendría a ser la torre de destino, ¿no? Entonces ahí nos está indicando los pasos, y luego se vuelve a llamar a sí mismo,
¿verdad? Se vuelve a llamar a sí mismo, pero con un número menos, ¿verdad? Y ahora A torre, aus torre vendría a ser la torre de origen, ¿verdad? A torre vendría a ser nuevamente la torre de destino, y ahora D torre vendría a ser la torre auxiliar, ¿no? Entonces han habido 3 llamadas donde se están intercambiando las torres destinos y las torres auxiliares, se están turnando entre las 3 torres para poder hacer los movimientos de todos los discos. ¿Sí? Esto se entendería mejor tal vez como una prueba de escritorio, ¿verdad? Porque así, siguiéndole la lógica nomás con lo que yo estoy diciendo, es poco probable que lo puedan esquematizar en la mente. Bueno, ya que revisamos esto de aquí, entonces vamos viendo el programa de las torres de Hanoi. Antes de eso, déjenme revisar a Damián, creo que llegó. Sí, miren, no lo había puesto, entonces ahí ya le pongo la asistencia. Ya, entonces estos serían las torres de Hanoi, donde se hacen 3 movimientos para poder solucionar la torre. Ya, aquí está el programa, ¿verdad? Esta es la primera llamada, donde originalmente sabemos cómo tenemos que mover. Y dentro de Torres de Hanoi se llama 2 veces, ¿no? La primera vez intercambiando las torres y la segunda vez volviendo a intercambiar las torres, ¿no? Entonces, en una llamada se llama 2 veces, ¿no? Vamos a ejecutar esto de aquí. Ah, pero este no lo puedo ejecutar aquí porque me pide lectura por el teclado, entonces lo voy a ejecutar por acá, ¿no? Entonces vamos a poner Java, Torres de Hanoi, entonces ahí lo ejecuto desde la consola. Esperemos, esperemos, esperemos. Ya, ahí me dice el número de discos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 4 discos ya, para que no haga tantos movimientos, ¿no? Entonces, ejecutamos y allí el programa comienza a mover, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos 4 discos? Dice que movemos el disco número 1. El disco número 1 sería el disco más pequeñito de la torre a la torre B. Luego movemos el disco número 2. El disco número 2 es el que le sigue, ¿verdad? El disco número 2 lo movemos de la torre A la torre C, ¿no? Entonces hemos intercambiado las torres. Luego volvemos a mover el disco número 1 de la torre B, donde estaba, a la torre C, ¿verdad? Encima del disco número 2. Entonces ya tenemos apilado en la torre C el disco número 1 y número 2. Luego movemos el disco número 3, que es el que le sigue del tamaño al 1 y al 2, ¿verdad? De la torre A la torre B, que está vacía. Luego movemos el disco número 1 de la torre C a la torre A, o sea, lo regresamos nuevamente a la torre A. Luego movemos el disco número 2 de la torre C a la torre B, es decir, lo ponemos encima del disco número 3. Luego movemos el disco número 1 de la torre A la torre B, es decir, que en la torre B ya tenemos el disco 1, 2 y 3. Luego movemos el disco 1 de la... Ahí creo que me perdí. Ya, luego movemos el disco número 4, que es el que le sigue el tamaño de la torre A la torre C. Entonces ya ahí ya tenemos nuestro objetivo, ¿no? Porque eran 4 discos. Luego movemos el disco número 1 de la torre B a la torre C. Entonces ahí no hemos roto ninguna regla. Luego movemos el disco número 2 de la torre B a la torre A. Tampoco hemos roto ninguna regla. Luego movemos el disco número 1 de la torre C, ¿verdad? Que no estaban ordenados, a la torre A. Entonces ahí tenemos el 1 y el 2 en la torre A. Luego movemos el disco número 3 de la torre B a la torre C, es decir, que ya tenemos ordenado el 3 y el 4 en la torre C, que era el destino. Luego movemos el disco número 1 de la torre A la torre B. Entonces, ahí en la torre B, recuerden que está vacía. Luego movemos el disco número 2 de la torre A la torre C. Entonces, el disco número 2, ya en la torre C ya tenemos 2, 3 y 4. Y finalmente movemos el disco número 1 de la torre B a la torre C y ya tenemos ordenado nuestras torres de Hammond, ¿no? Entonces, ahí están los movimientos que tendrían que hacer, ¿verdad?
La lógica del programa es un poco difícil de asimilarla. Habría que jugar o habría que seguir para poder hacer el algoritmo, ¿no? Entonces, este sería el algoritmo recursivo. Déjenme copiar las torres de Hanoi. Ya, ahí les envío la torre de Hanoi y déjenme copiar también la asistencia de su compañero. Llegó tarde, pero bueno. Ya, esto de aquí tienen que revisarlo, tienen que ensayarlo, porque realmente ustedes mismos tienen que darse cuenta, ¿sí? Porque yo les expliqué aquí, pero esto es un poco difícil que ustedes me puedan seguir la lógica. Tendremos que hacer una prueba escritoria para poder seguir la lógica, ¿no? Entonces, ahí ya se los compartí. Y sigamos nosotros por acá avanzando. Vamos a ver qué más hay. Dice método recursivo para cambio de base. Se requiere un programa para cambiar un número entero de base 10 a otra base, a base 2 o a base 16. Ya, aquí nos está dando el algoritmo, entonces esto es conversión de números. Ya, aquí tenemos el programa. Voy a analizarlo rápidamente, el programa que convierte, cambia de una base a otra base. Ahí ustedes me dicen si les interesa. Lo mandamos de ver y si no, pues lo pasamos por alto. Ya, tenemos un programa, tenemos una tabla de dígitos, entonces aquí tenemos todos los dígitos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta tabla de dígitos pertenece al sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, ¿verdad? Va del 0 al 9 y se complementa con las letras A, B, C, D, E y F. Entonces, esta tablita de dígitos es una tablita hexadecimal que es de tipo string, pero recuerden que ustedes que el tipo string se maneja como una cadena de caracteres, se maneja como un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces, permite leer así mismo, pues, por el teclado, permite leer un número. Entonces aquí dice, ingrese el número a cambiar de base, tiene que ser un número mayor a 0. Ahí se lee un número en la variable n finalmente. Luego dice que ingresemos la base. El número que hemos ingresado, que ha de ser un número decimal, dice si lo queremos convertir en base 2 o en base 16, ¿verdad? Entonces, la base la guardamos en la variable b. Entonces, aquí tenemos el número decimal, aquí tenemos la base que puede ser 2 o 16, ¿no? Entonces dice, el número n en base escogida es, ¿verdad? Entonces, n es el número leído por el teclado y b es la base que deseamos convertirla. Luego llamamos a la función, ¿verdad? Llamamos a la función cambia base, ¿verdad? La función cambia base recibe como parámetros el número, la base y también recibe como parámetros la tabla de dígitos, ¿no? Entonces, acá tenemos la definición de cambia base, ¿verdad? Aquí está el número que recibe, en este caso la han puesto con N mayúscula, la base con la palabra base y una tabla, tabla D, que vendría a ser tabla decimal, pero realmente es una tabla hexadecimal. Bien, dice que si si el número n que acabamos de recibir es mayor que la base, si el número n es mayor que la base, hay que convertirlo, porque no puede existir un número mayor que la base, ¿sí? Entonces, si eso es así, lo que hace es que se vuelve a llamar cambia base, ¿verdad? Pero lo que se envía como número es el número dividido para la base, ¿no? Una división entera. ¿Ya? Entonces se envía nuevamente el número dividido por la base, ¿verdad? Se envía nuevamente la base y se envía nuevamente la tabla, ¿verdad? Luego que se resuelva eso de allí, se imprime, ¿verdad? De la tabla, ¿verdad? De la tabla se imprime el carácter, ¿verdad? De el número dividido por la base, pero no se imprime el resultado del número dividido por la base, sino que se imprime el residuo, ¿verdad? Entonces, se imprime el residuo. Si el residuo es un número mayor a 9, quiere decir que lo que se va a imprimir van a ser las letras, ¿no? Entonces, si la base es 16, ¿verdad? Por ejemplo, si el número que yo ingreso es el 20, eh, si el número que yo ingreso es el... tendría que ser un número
tendría que ser un número un poco grande para que me den los hexadecimales. Entonces, si el número es decimal, o sea, si el residuo es decimal, es decir, que sea un número de 0 a 9, va a ser decimal. Y si el residuo es mayor a 9, quiere decir que va a ser hexadecimal, ¿verdad? Entonces ahí funciona bien el algoritmo. Bien, vamos viendo este de aquí. Déjenme cerrar esto aquí. Lo que va a hacer es que va a hacer divisiones consecutivas hasta encontrar el número y lo va a ir imprimiendo. Entonces, ahí está, cambia base. Voy a ponerlo por acá. Pero tampoco lo voy a poder ejecutar por aquí porque me pide la entrada por el system. Entonces lo va a tener que ejecutar por acá, ¿no? Voy a hacer un CLS a limpiar la pantalla y voy a hacer un Java, ¿verdad? De cambia base, ¿no? Entonces ahí ejecutamos el cambia base. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a coger el 100. A ver, vamos a trabajar con los binarios, que son más fáciles, ¿no? Entonces, vamos a coger, por ejemplo, el número 7. El número 7 en binario es 111, ¿no? Entonces, el número es el 7 y la base es 2, ¿verdad? Y ahí nos escribió que el número 7 en base 2 es el 111. Ahora vamos a probar con el número 100 en base 16, para ver si nos sale alguna letra, a ver si le pegamos alguna letra. Ya, entonces el número que vamos a trabajar es el número 100 y la base que vamos a trabajar es la base 16. ¿No? Entonces dice, el número 100 en base 16 es 64, ¿no? Entonces como que no le apegamos a la letra, pero si 100 es 16, de repente el 200 puede ser el 32, tal vez. Vamos a ver si le pegamos a... Ya, pongamos directamente el número 18. Número 18, por lo menos tiene una letra, ¿no? La base va a ser 16. Ya, el número 18 es 12. Ah, tendría que ser... ¿Cómo haremos para que nos salga una letra? Y si le ubican números impares, su base es diferente. La pone de 17 y arriba 18. O sea, no podemos escoger la base porque el programa está diseñado para trabajar en base 2 o en base 16. Lo que podemos mover un poquito es el número. Voy a poner un número al azar, así como usted dice, un número impar y la base 16 para ver si le atinamos. Ya, miren, ahí salió. Entonces, el número 47, ¿verdad? En base 16 es el 2F y efectivamente eso ha de ser así, ¿no? Si ustedes aplican la fórmula general de conversión, que es multiplicar el número por la base, ¿verdad? Sería F multiplicado por 16. F multiplicado por 16, en este caso F representa al 15, ¿verdad? 15 multiplicado por 16 más 2 multiplicado por, no, sería 15 multiplicado por 1 más 2 multiplicado por 16 serían 32 más 15 serían 47. Ahí está. Entonces sí, el número sí está bien convertido. Bien, entonces ahí vimos una manera de convertir los números a la base 2 o la base 16, ¿verdad? Pero, ahí les estoy pasando el programa, ¿verdad? Pero con recursividad. Ya, ahí dice que me quedan nomás 10 minutos, ¿verdad? Como estos ejercicios son un poquito más, tienen una lógica un poco más pesada, entonces el tiempo se nos está yendo un poco más rápido. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud o duda, ¿verdad? Creo que las diapositivas, miren, ahí recién me procesó el video anterior. Creo que las diapositivas que están en el aula virtual, déjenme ver,
programación. Creo que ya está en estas diapositivas, entonces ustedes si gustan las pueden revisar allí. ¿Verdad? Aquí está, esta es la que estamos viendo métodos. Entonces, esta ya la pueden estar allí. Recuerden ustedes que Dios mediante en esta semana les voy a preparar una lección y también tengo que dividir los deberes. Probablemente los deberes de la unidad número 1 van a ser hasta los ejercicios del día de hoy. ¿Sí? Muy probablemente, ¿no? Ya, entonces, con esto terminamos esta diapositiva. Vamos a ver qué toca. Si nos quedan 8 minutos, entonces algo vamos a ver. Entonces vamos a ver Arise, ¿verdad? Arise y Arise List. Vamos adelantando esto de aquí, ¿no? Aprovechando el tiempo. En 8 minutos se va a cerrar. Ahí cuando se cierre, pues ya damos por terminada la clase. Ahí está mi pobre máquina peleando pues contra todos los procesos que tiene en la memoria, ¿verdad? Ahí yo estaba viendo qué procesos, el navegador es el que se come toda la memoria, ¿verdad? El disco está más o menos bien, la memoria, miren, no está al 100%, el CPU no está al 100%. ¿Sí? Entonces, ya no estoy muy seguro qué puede hacer. Y al final todavía no lo abre. Miren, ahí recién está abriendo el PDF. Ya, dice, objetivo, familiarizarse con el uso de array y array list para colecciones de valores, utilizar el ciclo for para el recorrido de los array y los array list, aprender algoritmos comunes para el procesamiento de los array y array list, utilizar array multidimensionales, ¿no? Entonces, vamos a ver array, ciclo for mejorados, algoritmos con array, uso de array con métodos, array multidimensionales y array list. ¿Qué es un array o un arreglo, verdad? En los programas generalmente tenemos la necesidad de guardar listas de valores para después procesarlos, ¿no? Entonces los arreglos nos permiten guardar listas de valores. En vez de crear una variable para cada valor, podemos nosotros crear una estructura que con un solo nombre permita guardar varios valores en esa estructura, ¿no? Porque hacerlo utilizando, por ejemplo, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, ¿verdad? Es ineficiente y es engorroso y se puede perder fácilmente el control de la programación. Así que eso no son las buenas prácticas de la programación. Un array es una variable que almacena una lista de valores del mismo tipo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, simplemente nos va a permitir guardar una lista de valores bajo un solo identificador. El array se almacena en posiciones de memorias continuas, ¿verdad? Y el acceso a los elementos se lo utiliza se lo realiza a través de índices, ¿verdad? Entonces yo genero, y de hecho lo hemos estado utilizando en los strings, que son de tipo array. Declaración de un array. Para declarar un array se requiere el tipo de datos que se va a almacenar, o sea, el tipo de datos de los elementos que se va a almacenar, y un nombre o un identificador para el array, ¿no? Entonces, aquí, déjenme ver las flechitas. Ya, aquí lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de datos. El tipo de datos va a ser doble, ¿verdad? El tipo de datos que voy a almacenar va a ser doble, pero los corchetes indican que esto va a ser una estructura de tipo arreglo, ¿verdad? Y lo que tengo por acá es el nombre del arreglo. Entonces, tengo un arreglo data que va a ser un arreglo de números dobles, ¿no? Otra manera de declararlo es decir que tengo un arreglo, ¿verdad? Con los corchetes por acá, que tengo un arreglo y los elementos de este arreglo va a ser de tipo
doble, ¿no? Entonces, yo más he visto este tipo de definición, ¿no? Entonces, tenemos el tipo, tenemos los corchetes que indican que va a ser un arreglo de tipo arreglo, ¿verdad? Tipo array, ¿verdad? Tenemos el nombre del identificador y obviamente como esto es una instrucción, pues toda instrucción termina con un punto y coma. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya sabemos la declaración, ya lo hemos visto antes. Creación de un array o instancia. Veamos lo que nos dice aquí. Ya. Después de declarar un array es necesario reservar la memoria para todos los elementos. Entonces hacemos la declaración del array, pero tenemos que hacer la reserva de la memoria. Se especifica el número de elementos del array a través del método constructor new. ¿No? Los arreglos van a ser manejados como un objeto. ¿Sí? Una vez que declaramos el tipo array, no podemos manipular el tamaño. O sea, si ya le pusimos un tamaño, pues en ese tamaño se queda. Si podemos utilizar menos posiciones del arreglo, pero no podemos utilizar más posiciones del arreglo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el nombre del arreglo, ¿verdad? Tenemos el nombre del arreglo data, que definimos anteriormente, y data va a ser igual a new. Recuerden ustedes que utilizamos new cuando vamos a instanciar, ¿verdad? Una clase, ¿no? Entonces, data va a ser igual a new. ¿De qué cosa new? A un new de tipo doble, ¿verdad? Ah, va a ser de tipo doble, pero entre corchetes, ¿verdad? Entonces, esto va a ser de tipo doble, pero va a ser un arreglo de tipo doble, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los corchetes. ¿De cuánto tamaño de memoria vamos a reservar? Vamos a reservar 10. Y finalmente el punto y coma para terminar la expresión, ¿no? Entonces aquí recién estamos diciendo que mi arreglo data, ¿verdad? Va a tener un tamaño en la memoria de 10. Y una vez que lo definimos, pues ya no lo podemos cambiar. Nos quedan 2 minutos, ya. Avancemos la siguiente lámina. Ah, ya, aquí está. No tenemos que avanzar mucho. Ya, entonces, una vez que creamos esto, data, que es un arreglo, va a hacer referencia a direcciones de memoria consecutivas donde voy a poder almacenar, ¿verdad? Valores de tipo doble, que es el tipo de datos de los elementos que voy a guardar. Nótense ustedes que cuando se trata de los arreglos, ¿verdad? Los indicadores van desde el 0. Si yo tengo 10 elementos, se van a enumerar desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué? Yo no lo sé, ¿verdad? A mí personalmente me parece que deberían siempre ir desde el 1, pero por alguna razón, pues la mayoría de los elementos enumerados comienzan desde el 0, ¿verdad? Entonces van a ir desde el 0 hasta el 9, o sea, 10 elementos, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que considerar para poder manejar todas estas estructuras de tipo lista. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? Ya, si no hay, Yo tengo una inquietud, dígame. disculpe, tengo una inquietud. ¿Yo puedo hacer operaciones con radicales en un programa? ¿Sí se pueden o no? Porque no he visto. Con radicales, o sea, con raíz cuadrada se refiere usted. Correcto. ¿Sí se pueden hacer operaciones? Pero aquí en Java tendría que usted utilizar la función de la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada está como función, ¿sí? No está como un operador matemático, está como una función. Pero sí se puede. ¿Sí? De hecho, como ya hemos visto, tenemos la función POW, que es potencia. Entonces, si usted hace la potencia de un número quebrado, es la raíz, la radical, la raíz cuadrada. O sea, se puede utilizar el mismo power. No es lo indicado, pero funciona como raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, el power de 0.5 es la raíz cuadrada de un número.